me gustaría pasar al siguiente tema, ¿no? Que es enseñar a leer en tiempos de pantallas. Ok. Mira, aquí hay algo bien bonito porque yo eso lo empecé a hacer desde antes de las pantallas, desde antes que hubiera tantas. Te estoy hablando de algo. Yo tuve el enorme privilegio de empezar a trabajar, pues digamos muy joven, ¿no? En el año 92, no había ni terminado ni la maestría. Y tuve la suerte que me creyeran en varios proyectos. Uno de los proyectos que me creyeron se llama Leer para Pensar y Leer para Aprender, que fueron 2 textos que hice junto con mi maestro Fidel Chávez y mi gran maestra de lingüística, Margarita Palacio Sierra de la UNAM. Fidel es del TEC, ya se murió. Margarita, afortunadamente, aquí sigue trabajando. Y entonces hicimos un plan junto con otras 2 colegas para enseñar a leer justamente porque empezaba a suceder algo, ¿no? Empezaba a aparecer esto, 1993 al 95, en los medios académicos ya estábamos hablando de Internet. Y a lo mejor la gente no lo tenía, pero nosotros ya estábamos hablando de una red donde ibas a encontrar cosas conectadas. Y recuerdo que el último capítulo de ese libro, que se llama Leer para Pensar, que hasta la fecha se edita, con muchas actualizaciones, como comprenderás, y está dentro de la biblioteca de los 100 libros de los profesores de la SEP. Empezamos a hacer esto, es análisis de la información, se llama, ¿no? Entonces, cómo analizar desde los nexos de relación, desde la organización semántica, sintáctica, incluso ideológica de un texto, independientemente, ¿no?, de que tuvieras o no tiempo, y ese es para mí el centro de la pregunta. Tenemos que enseñar a leer a gran velocidad. Con profundidad, pero a gran velocidad. Es decir, porque los estudiantes, nosotros, ¿no? Ves, ahora lo que estamos viendo son imágenes. Y entonces habría que hacer la misma labor, pero para una alfabetización icónica, iconográfica, de imagen. Porque, pues a lo mejor parece que nada más te está dando información, pero no, te está dando contenido, te está dando ideología, te está dando sesgo, te está dando contexto, te está dando historia, ¿no? Entonces, aprender a leer texto e imagen en correspondencia. Aprender a leer en este momento en el que, insisto, cantidad no quiere decir calidad, y que horizontalidad, o sea, ahora sí que el dicho mexicano es más sabio que todos nosotros, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Hay que apretar, o sea, hay que meterlo. Entonces hay que aprender a leer a profundidad, ¿no? O sea, agarrarte de una palabra y escarbarla hasta donde diga, ¿no? Y no cambiar tan rápido. Porque a mí me sorprende, ¿no?, que de repente la lectura quiere ser veloz. Y yo no me refiero con eso a una lectura rápida. Una lectura quiere decir que rápida para mí es que te tome muy poco tiempo saber mucha información de lo que estás leyendo, ¿no? Pero eso no es veloz, ¿no? Veloz es la voracidad de decir, ya vi 14 películas en 3 días. Pues eso no te va a dar una capacidad a lo mejor de análisis, ¿no? El análisis yo creo que viene con la reflexión y ver 4 o 5 veces la misma cosa para saber de qué está hablando la cosa, ¿no? Eso es para mí ahora la clave, ¿no? Menos texto, más tiempo para leer y profundidad, velocidad, pero no en un sentido, digamos, de rapidez, ¿no? ¿Por qué? Porque la pantalla es, o sea, la pantalla del teléfono, ¿no? Es un elemento, vamos, es un paradigma, ¿no? Cómo está organizado. Y entonces ahora resulta que terminamos haciendo un corset, ¿no? Entonces que ahora TikTok, pues nadie nos obligó a hacerlo, ¿no? Pero terminamos atrapados en nuestra propia velocidad. Y dices tú, a ver, ¿y quién? ¿Y como para qué, no? Pues bueno, puedes hacerlo más largo. Entonces hay una opción, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo comparo ahora la cantidad de información que hay con la cantidad de tiempo que pasamos en esa información, pues si le crees a los estudios que yo he consultado, pues resulta que hemos bajado la cantidad de segundos con la que nos detenemos a ver información. Y mi pregunta es, ¿y qué diantres hacemos con todo ese tiempo libre? ¿No? Porque no estamos ganando, no está haciendo una ventaja, ¿no? Creo que hay que aprender a plantear, ¿no? Hay que reaprender a plantear los tiempos de lectura. Y para mí es, ok,
Ya lo leíste, reléelo, compáralo, sigue trabajando con el mismo tema, ¿no? Hasta que lo agotes y luego te cambias. Sobre todo en términos académicos, ¿no? En términos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, no se trata de ver 15 películas en un semestre. Y yo creo que ahora que vuelvo, la semana pasada, ¿no? Para una actividad que tengo este viernes, este sábado, volví a ver La señorita de Rochefort, un musical espléndido de Jacques Demy. Cada vez le encuentro más cosas, ¿no? Y eso para mí es a lo que implica leer en tiempos de las pantallas. Fíjate en todo lo que estás viendo. Sí, muy interesante todo esto y lo relaciono mucho, por ejemplo, acá en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Ahora, digamos, se invierte menos tiempo por los avances tecnológicos, ahora se dibuja en computadora, antes se dibujaba, digamos, a mano, invierte menos tiempo, digamos, ese quehacer de dibujo. Sin embargo, esto no necesariamente se plasma en una mayor reflexión de los alumnos en los proyectos que están haciendo. Entonces, esto es un reto, digamos, grande, digamos, poder, digamos, canalizar el tiempo que ahora tienen, no para que lean más, sino para que puedan reflexionar a mayor profundidad sobre lo que están leyendo, ¿no? Y eso es ir también contra ciertas pautas y ritmos, ¿no? De la vida, que a los alumnos les implica estar en una cosa, salir de otra y dedicarse a 20 cosas a la vez, cuando antes nada más nos dedicamos a 1 o 2, porque no nos daba la vida. Y fíjate algo que has dicho, ¿no? Yo creo que arquitectura, yo estudié, antes de estudiar letras, estudié un año completo de diseño industrial, y la cantidad de tiempo que le invertíamos a una lámina implicaba que te la sabías de memoria. Tú sabías tus fallos, pero tú estabas muy consciente de tus aportaciones y de tus logros y te enorgullecías de lo que estabas diciendo. Eso no lo logras cuando la máquina te lo hace todo, porque no es tuyo. No, tú le pediste, pero eso no lo hace tuyo. Para que algo sea tuyo, tiene que haber un esfuerzo propio, personal, de reflexión que se refleje ahí, ¿no? ¿Y cuál es la idea? ¿No? Yo hago una pregunta, hago un check muy sencillo. Le digo a mis alumnos, dime en qué párrafo está tu mejor idea. ¿Perdón? No tiene la más remota idea de qué estoy hablando, porque la cosa esta se los hizo, ¿no? Y porque le pidieron, hazme una composición que de tal, o hazme las conclusiones de tal, y lo saca. En cambio, cuando uno tenía que escribir y se equivocaba y dices, pues hay que volver a hacer el párrafo, yo ya sabía en qué párrafo estaba diciendo la historia y cuál era la paja y cuál era la cita y dónde estaba yo autoplagiándome, ¿no? Y dónde estaban los 3 párrafos míos. ¿Sí? Eso para mí es muy importante, ¿no? Porque tiene que seguir habiendo una correspondencia, ¿no? Entre lo que haces y el tiempo, ¿no? Que eso implica, no te estás tardando, ¿ya? Estás invirtiendo. Ahí estás construyendo el conocimiento, ¿no? Sí, claro. Y tú dices algo muy, muy sabio. Hacen más cosas, pero no necesariamente hacen mejores cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué errores suelen cometer los estudiantes cuando analizan un texto? Mira, creo que depende mucho del contexto de cada quien, pero el error que yo veo más es asumir significados. O sea, nunca había visto la palabra, no sé, epistemología, pero no hay una curiosidad de decir, a ver, ¿qué diantres será esto, no? O cuál es a qué se refiere los límites del texto, ¿no? De Jacques Derrida. Yo le decía a mis estudiantes ahora, ¿no? Del seminario de investigación. El error para mí es que no tienes la sospecha y ya crees que te la sabes. Y creo que no. Creo que el error que cometemos es suponer que ya no la sabemos todas. Por ejemplo, he estado leyendo mucho, tú lo sabes, últimamente sobre el cerebro, sobre la relación entre el cerebro y la imagen, el cerebro y la idea de la percepción. Y yo creía que sabía ya todo lo que tiene que saber del cerebro, ¿no? Que es una computadora que funciona, ¿qué tal? Pues fíjate que no. Entonces, el error que cometen y cometemos más frecuentemente es suponer que ya no lo sabemos. Y la otra, sí, efectivamente, y claro, porque como lo sabemos, no queremos algo nuevo, decir, no, o sea, yo me quedé con esta, ¿no? Que las neuronas no se regeneran y están en el cerebro. Y el cerebro está dividido en 5 partes, así.
Pues fíjate que no. O sea, fíjate que hay neuronas en partes insólitas, fíjate que el cerebro funciona tal. Y entonces el error es quedarte al lado de tu conocimiento cómodo y no querer enfrentarte a un conocimiento que te va a incomodar. Te va a sacar de tu zona de confort. Y eso aplícalo, bueno, es mi consejo. Aplícalo desde lo que considerabas los grandes arquitectos o los grandes escritores. Y yo ahora digo, sí, ¿saben qué? Perdón, pero sí me voy a regresar a borrar lo que dije en 1980 de Mario Vargas Llosa con La pena, ¿no? Y no porque haya perdido calidad su novela, no, sino que ya no me gusta el personaje. ¿Sí? Entonces sí se vale mucho ese tránsito, ¿no? A pensarlo, ¿no? Sin asumir que ya, como ya lo pasaste, yo ya no voy a volver a saberlo, ¿no? Porque ya me lo sé, no. Creo que hoy en día nos vale más reaprender a cada rato, ¿no? Ponernos un límite para, sí, como decir, a ver, esto caduca, ¿no? ¿Por qué nosotros no vamos a caducar? Pues la única manera de no hacerlo es tienes que renovar eso que sabes, ¿no? Incluso los clásicos, hay que releerlos, ¿sí? Porque si no, caduca tu lectura del clásico, no el clásico, ¿eh? Nunca uno deja de aprender, ¿verdad? Que siempre debe estar uno abierto a aprender, que uno no sabe todo, ¿verdad? Que por más que uno sabe, uno siempre se da uno cuenta que sabe cada vez menos, ¿verdad? Como decía Sócrates, ¿verdad? Y la otra idea que se me hace clave, ¿no? Que siempre tenemos que buscar salirnos de nuestra zona de confort, poder afrontar retos, ¿verdad? Retos nuevos, retos que realmente nos inviten a superarnos, ¿verdad? Esto es algo que mi mentor, el doctor Rafael López Rangel, ¿verdad? Él, a pesar de que él era, digamos, un experto en el área de urbanismo y arquitectura, pues eres investigador de los años 60, y cuando yo lo conocí en los años 2000, vamos a decir así, pues ya tenía todo un reconocimiento y una trayectoria. Él siempre buscaba aprender cosas nuevas y salir de lo que él dominaba. Y esa idea es algo importante, ¿no? Porque yo la retomo, ¿no? De su enseñanza, pero la ratifico con lo que tú nos acabas de mencionar. En efecto, hay una cuestión con el aprendizaje que no estábamos acostumbrados a ponerle una etiqueta de caducidad o decirlo en positivo, ¿no? A pensar que el conocimiento, el aprendizaje tiene vigencia. Las formas de aprender no pueden ser las mismas, no pueden ser a través de los mismos medios, como decíamos antes, no pueden suceder sin una reflexión que antes a lo mejor no hacíamos, porque pues a ver quién se atrevía a comentarle algo a la Salvat impresa, ¿no? Ya impresa y encuadernada y decir, o lo dijo Perengano, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? La vigencia del aprendizaje implica que cuestionemos las maneras de cómo nos llega la información, las maneras como ese conocimiento está construido. Y otra cosa es también, otra cuestión, que el conocimiento también tiene una caducidad. En el caso tuyo, ¿no? En el caso del urbanismo, en el caso de la idea, ¿no? De la relación de cómo he aprendido yo con ustedes, ¿no? De la idea de qué significa la urbanidad, qué significa el urbanismo, cuando yo lo junto con las concepciones que se tenían de la ciudad, ¿no? De la ciudad novohispana, la ciudad contemporánea, la ciudad revolucionaria, etcétera, y que vemos que todos esos son proyectos que absolutamente excluían a montones de personas, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido, y ahí lo voy a conectar con la segunda parte, creo que como decía Sor Juana, ¿no? Se estudia no para saber más, porque ahí hay una soberbia, sino para ignorar menos, ¿no? Que ahí está la humildad. Y creo que esa es una clave, ¿no? Ya lo dijo en un sentido hace muchos años, y lo dijo también para decir, a ver, el saber no te hace superior. Y a nosotros en Occidente nos ha costado mucho saber eso, ¿no? Para nosotros saber más es ser más, ¿no? Superioridad, jerarquía, tal. Cuando en realidad en Oriente el saber te hace más humilde, ¿no? O sea, te hace literalmente en paralelo con otras cosas, ¿no? Y eso es un aprendizaje para mí muy importante. O sea, si yo sé algo, eso no me hace mejor, me hace más útil, ¿ya? A otra persona que no lo sabe. Y entonces puede ser que yo no me pueda aferrar a ser siempre el profesor, ¿no? Hay un momento de decir, yo tengo que ser el alumno, ¿no? De otras personas, ¿no? De otros saberes. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y creo que también eso supone, pues, cuestionar muchas jerarquías, cuestionar también
Y no estoy hablando de puestos, estoy hablando de jerarquías, es decir, a ver, la valoración que tiene la experiencia, ¿no? Y lo tercero que diría es que también salir de la zona de confort, que es una expresión muy hecha, supone, creo yo ahora, retar tu plasticidad cerebral, ¿no? El cerebro no es una máquina inteligente, es muy flojo, ¿no? Según lo que he leído. Pero si tú ya sabes lo mismo y no lo retas, pues eso ya no va a significar algo, ¿no? Hay que pensarlo, creo yo, desde un elemento interesante que es la emoción. El conocimiento tiene que emocionarte, ¿ya? Tiene que decir, tiene que darte una reacción así con todo el cuerpo y decir, a ver, esto yo no lo sabía y es desde este nuevo significado que yo voy a vivir diferente, que voy a actuar diferente, que voy a hablar diferente, ¿no? De nada sirve darle un lugar, ¿no? al otro, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la diversidad sexogenérica, que es otro de los temas que yo he tenido que trabajar, sin darle pie, ¿no? a que ese conocimiento nuevo te mueva completamente, te mueva desde donde hablas, desde donde escribes, desde donde enseñas, desde donde lees, desde donde buscas, ¿no? Porque no tiene sentido saber algo y seguir siendo el misógino tradicional, ¿no? Judeo-cristiano, europeo centralista, ¿no? Ya sé, imperialista, ¿no? Eso no sirve de nada. Lo que te sirve es que el conocimiento que te da una persona te descoloque, ¿ya? Y que diga, hijo, bueno, esto yo no lo tenía y ahora lo voy a asimilar y ahora voy a tener que cambiar con respecto a esto, ¿no? Y entonces, eso para mí es la consecuencia, ¿no? Vivir en consecuencia, o sea, ser consecuente, es decir, con una secuencia de algo, ¿no? Y decir, ok, ahora, por eso creo yo, sí podemos hablar de que hay una madurez, ¿no? Porque vas haciéndote más consciente de por dónde te mueves, ¿no? Y entiendo, ¿no? Entiendo, yo acabo de, me tocó leer hace poco, no por un ataque de ego, un trabajo que escribí en 1991 para la investigación en la maestría, y yo decía, o sea, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo dijiste estas cosas? Porque de unas ideas muy padres, ¿no? Así muy aplicando la teoría, pero nada más, o sea, no hay ninguna otra reflexión, ¿no? Yo ahora me leo y digo, a esto le falta, ¿no? Y creo que a eso está, ¿no? A eso me refiero con la caducidad del conocimiento, ¿no? No porque lo dijiste, no lo puedes corregir, ¿no? Y creo que eso para mí ha sido muy valioso, ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo me vuelvo a leer, digo, ¿cómo escribí eso? ¿No? Sí. Entonces, Sí. ahora ya no pienso igual, pero eso me da la confianza de que he sido transformado, he cambiado. Exacto. Y eso me liga mucho a una idea, ¿no? De la sabiduría náhuatl, ¿no? Que nosotros somos una obra en constante construcción, ¿verdad? Que la principal creación que tenemos somos nosotros mismos y que tenemos que construirnos día con día, y en eso está, digamos, cómo asimilamos el conocimiento, y cómo ese conocimiento nos transforma, y eso es algo genial. Me gustaría retomar este punto, ¿no? De cómo enseñar a leer a los jóvenes. Okay. Y quisiera preguntarte, si un joven universitario quisiera aprender a leer críticamente, ¿qué ejercicios recomendarías? Ay, qué buena pregunta. Mira, yo creo el primer ejercicio que yo recomendaría para leer críticamente es que el texto con el que estás trabajando tenga alguna relación contigo. Es muy difícil analizar un texto, es muy difícil ver críticamente algo que no te interesa. Primero. Y lo segundo, creo que para leer críticamente tienes que empezar por checar una comprensión de todo lo que estás leyendo. O sea, qué significa cada palabra. Parece algo tan sencillo, pero no lo es, ¿no? Si nosotros leemos fuera del contexto, vamos a suponer que, por ejemplo, que efectivamente Mark Twain en Tom Sawyer hace una crítica y es un racismo, porque él es racista, y resulta que no es. Que el racismo, ¿no? Que se puede ver ahora, ¿no? Desde el 2026 en algunas novelas, está más evidente para el lector, pero no era tan evidente para el autor, ¿ya? Porque nadie lo entendía así. Entonces, la crítica, el análisis crítico lo que te permite es saber por qué el autor escribía así, ¿no? ¿Por qué nadie le dijo, oye, esto es racista? Pues porque nadie alrededor pensaba eso, porque la sociedad a la que se la vendió y la sociedad que se veía representada no se veían como racistas, ¿sí?
Y decían, bueno, pues es que así es, no viven en una cabaña, ¿no? Son negros, vinieron de África, son trabajadores. Entonces nadie cuestiona, ¿no? Eso. Pongo un ejemplo porque lo voy a transportar a otro. En cambio, cuando nosotros hablamos de un episodio de la historia nacional, incluso escrita por el Colegio de México, o la que escribíamos en los libros de texto, ¿no? Y aparece la figura de los españoles y los aztecas. Eso para mí, la lectura crítica supondría decir, a ver, ni tan españoles ni tan aztecas. Y la reescritura, la lectura crítica quiere decir ponerle al texto lo que le falta, ¿ya? No nada más saber lo que está, saber todo. A ver, ¿por qué le dicen aztecas? ¿Por qué le dicen españoles? ¿Por qué se dice criollo? ¿Por qué se dice tal? Porque eso tiene que ver más con el sistema de referencia de donde está escrito el texto que lo que te está queriendo decir, ¿no? Entonces casi yo te diría, pues sí, o sea, no es que esté mal la lectura del Colegio de México, es que está escrita en un momento donde, no sé, por decirte algo, ¿no? Cosío Villegas tiene una teoría que se está enfrentando a la historiografía francesa frente a la historiografía mexicana, y están las ideas de O'Gorman, ¿no? Entonces hay como un punto medio y ya nosotros lo aceptamos como neutral. No, el problema es que para ellos eso era un conocimiento que luego a lo mejor iban a corregir después, y nosotros lo tomamos como ya está escrito, ¿sí? Y eso es para mí leer críticamente, la posibilidad de reescribir el texto, ¿ya? Es decir, ok, el texto para 1926, cuando se escribe, sí tiene tal, pero si lo vamos a leer en el 2026, hay 100 años de cosas que pasaron que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Hacia atrás del texto y hacia adelante donde estoy yo, ¿no? Y no pensar, o sea, la genialidad, el genio, ¿no? La brillantez de O'Gorman está, ¿no? Porque está diciendo definiciones que son fundamentales, porque no se había hecho una escritura pensando en un proyecto de país que no fuera, ya sabes, las reducciones políticas que se hicieron después del triunfo de la revolución, sino más bien eso. Entonces, cuando se lee críticamente, pones a funcionar muchas cosas. Y eso es aplicable a cualquier disciplina, ¿eh? No creo que es para la literatura. Si lees un texto de arquitectura, si lees un texto de crítica del urbanismo, si lees justamente, ¿no?, la descripción de un edificio, pues antes, ¿no?, el valor que se le daba al edificio era qué tan alto era, ¿no?, qué tan brillante era, o cuántos pisos tenía. Y ahora dices, no, o sea, no se puede pensar en esos criterios, ¿no? Para mí el equivalente es así, José Antonio, es decir, yo digo, han pasado 100 años desde los primeros, no más, 120 y tantos años, de los primeros rascacielos, y lo seguimos viendo como si fuera, ¿no?, arrobados, como si fuera la Torre de Babel. Cuando hace años que debimos haber dicho, ¿saben qué? Perdón, fue un error, hagamos otra cosa, no hay que empezar a componer. Eso no lo vamos a ver, pero sí habría que ver otras maneras, ¿no? Es decir, hay que dejar de ver eso que vimos, que aprendimos a ver, como loable, como el triunfo de la tecnología, y decir, no, espérate, ya no es así, ¿no? Y por eso nos cuesta mucho trabajo asimilar nuevos paradigmas, ¿no? Y entonces cuando tú escribes desde un nuevo paradigma, pues no vas a estar elogiando lo mismo que se elogiaban hace algunos años, ¿no? Si no vas a decir, lo más relevante de un proyecto, como tú decías, no es la altura, ¿no?, sino piensa en el vecino, piensa en la colonia, piensa en la calle, piensa en la mujer, piensa en la persona con habilidades diferentes, piensa en los tiempos, piensa en la seguridad, ¿no? No nada más que avienten el proyecto y decir, pues ya lo que pasa en la parte de al lado ya no. Es lo que les decía a los alumnos. Es una pena que las maquetas sigan haciendo, decir, no, mi edificio está aquí. Y todo lo demás que es el volumétrico, pues que sea, ¿no? ¿No? Es algo, a lo mejor es un ejemplo no muy inteligente, pero creo que hay que aprender a leerlo y decir, a ver, espérame, mi edificio va a estar aquí, pero es un organismo, está en relación con otra cosa, ¿no? Y a mí, ¿sabes? Yo ahora, ¿sabes cómo, en qué me doy cuenta de qué tan bueno es o qué tan malo es un edificio? En los límites, ¿no? Y voy a poner, ¿no?, mi institución es muy buena, tiene unos grandes edificios, y de repente ves el corte, aquí se acabó el TEC y aquí empieza el mundo. Y dices tú, oye, ¿y por qué a 10 metros del TEC ya no hay nada? ¿Por qué no hemos hecho que la cultura permee así como moho, ¿no?, y se vaya metiendo, ¿no? Sí. Hasta aquí, ¿no? Eso para mí es un gran ejemplo. Por eso mi disciplina yo ya no lo veo con límites. ¿Ya? Porque digo, no, pues no puede ser que, no, pues ya, yo te di mi clase de viajeros, de narrativas, ya lo que te diga el de medicina, pues no.
Yo creo que habría que trabajar más en cómo ensamblamos, ¿no?, las cosas con lo que está al lado, ¿no? Cómo hacemos que el conocimiento permanezca y se vaya metiendo, ¿no? Vaya permeando otras áreas, ¿no? Eso para mí es fundamental. O sea, eso para mí es una lectura crítica. Sí, ¿y cómo distinguir entre opinión e interpretación? Mira, creo que ahí a la opinión tenemos derecho todos, a la interpretación no. ¿Sí? Opiniones es algo inherente, no es algo que tu capacidad misma de reflexión te va a dar, pero la interpretación supone el manejo de por lo menos el código en el que está escrito el texto y el código en el que se va a hacer la hermenéutica, es decir, qué vas a leer, ¿no? O sea, si sabes el código y sabes para quién lo estás leyendo, ¿sí? La interpretación supone el tener, digamos, un código, ¿no?, y una serie de señales que vas a traducir de acuerdo a ese código. Y luego la reflexión fundamental es qué te está pasando a ti mientras haces esa traducción. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿No? ¿Para qué quieres hacer esta traducción? ¿No? Poníamos hace poco un ejemplo en que uno de los textos más manoseados y peor traducidos ha sido la Biblia. Y entonces que pequeños detalles, ¿no?, de que se tradujeron de arameo a griego y de griego a latín, bueno, cambia la historia completamente, ¿no? El Cantar de los Cantares es un ejemplo. Entonces, pues yo puedo opinar si me gusta o no. Y yo puedo decir, ay, no me choca, qué aburrido. No. Yo puedo opinar, pero para interpretar necesito saber una historia, la historia de las lecturas, la historia de las escrituras, la historia de las intenciones, ¿no?, que ha tenido ese texto. Ya te puedo preguntar, oye, ¿qué te pareció el edificio? Y dicen, está como raro, ¿no? Pues es una opinión, gracias por participar, ¿no? Pero cuando interpretas, ¿no?, el nuevo edificio del archivo de agricultura, ¿no?, que está al inicio de Avenida Juárez, pues a lo mejor no puede no que te guste, pero perdóname, pero esa cosa ha leído muy bien el espacio donde está, ¿no? En lugar de hacer una pared, no sé si lo has visto, ¿no?, tiene varias entradas, hace una serie de ejes, ¿no?, que te sacan y dices tú, pues es un edificio que está como casi desaparecido, ¿no? Es como si hubieran hecho una puerta que conecta Avenida Juárez con Bucareli, con la otra calle que está acá, ¿no? E interpretarlo tienes que saber código arquitectónico, tienes que saber urbanismo, tienes que saber tránsito, tienes que saber circulación, tienes que saber muchas cosas, ¿no? Y eso para mí es la diferencia, ¿no? Interpretar quiere decir el manejo, el conocimiento profundo del código en el que está escrito el texto y a dónde lo vas a traducir, ¿sí? Y de tu propio proceso, de por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Qué herramientas teóricas consideras indispensables para comenzar a analizar literatura, cine o cualquier otro discurso? Bueno, creo que ahora, contemporáneamente, yo no me iría no me iría muy lejos. Así algo que tenemos, como dicen en Colombia, ¿no?, los mangos bajitos, algo que está ahí a la mano, Miekeval, ¿no? Miekeval tiene una estupenda teoría que es la narratología. Creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está el estructuralismo, está el formalismo, está el New Criticism, está el neorromanticismo, está también la crítica textual. Y creo que los elementos fundamentales para mí siguen siendo los que están derivados de un estudio de la narración, o sea, de la narrativa, ¿no?, la narratología, o sea, la ciencia de narrar. Ahora la gente le dice storytelling a todo, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de experiencias, dices, espérame, pero antes de la experiencia está el relato, ¿no? Y antes del relato está la manera de organización de eso. Entonces, para saberlo, tienes que asimilar algunos términos que te van a poder hablar, te van a permitir hablar de la cosa sin la cosa, ¿ya? Para eso sirve la teoría. Si no, vas a estar hablando del personaje y de la historia y tienes que saber hablar de otra manera. Entonces yo aconsejaría empezar a estudiar un poquito los rudimentos de formalismo, ¿no?, de estructuralismo, pero ya aplicados a lo que dice Miekeval en su teoría de la narratología, ¿no? Y no empezar por el resumen de Instagram de storytelling, ¿ya? Pues porque esa es la parte más bonita, pero te están diciendo el elemento mínimo, ¿no? Es como tomarte la aspirina. Yo lo que quiero es que aprendas
los contenidos químicos de la aspirina, ¿no? O sea, ¿qué te hace sentirte mejor? Y la teoría es eso, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo? Aprender nociones sobre relato, sobre la diferencia entre relato e historia, ¿no? Rudimentos, si tú quieres, aunque lo tengas el manual ahí al lado, ¿no? De quién dice las voces, ¿no? Entonces, saber algo de voces narrativas, saber algo de estructuras narrativas y sobre todo de algo que a mí me encantó cuando lo conocí, la mitocrítica, ¿no? La crítica desde los mitos, desde por qué nos siguen fascinando ciertas formulaciones que nos sorprenden, ¿no? O sea, ahora que he estado oyendo, porque no es que lo veo mucho, el fútbol, la mitocrítica te sirve para entender por qué la emoción, ¿no? de una multitud la puede crear una persona, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque hacemos inmediatamente de una situación colectiva, empezamos a personificar, decir, no, el héroe es el que detuvo el gol, el que metió el gol, el que hizo tal cosa, ¿no? Entonces sacamos así, vamos sacando los personajes, ¿no? Es como si tuviéramos instaladas en la cabeza una historia, una trama, ¿no? y una secuencia. Y vemos el partido de fútbol y entramos ya con esa perspectiva, ¿no? Y perdón que hable de fútbol, pero ahorita que está tan de moda en este momento. Y terminamos haciendo del partido un drama, una tragedia nacional, si quieres, ¿no? ¿Tú has trabajado la lectura como práctica reflexiva? Porque leer sigue siendo una forma de comprendernos a nosotros mismos y al mundo. Efectivamente, para mí la cuestión bueno, más que la lectura, creo que ya el texto es una reflexión, ¿no? Entonces yo creo que los autores, las personas que escriben, al hacerlo, no estoy hablando de información del periódico, ¿no? Sino de una escritura que tiene alguna intención, yo creo que ahí hay algo más que datos, ¿no? Hay algo más que información. Yo creo que hay más bien una opinión, como decíamos antes, hay un comentario también sobre lo que está pasando y sobre todo hay un distanciamiento. Y creo que eso es para mí la clave, que en todo texto tiene que haber un distanciamiento entre el evento que pasó, la circunstancia, por terrible que sea, por feliz que sea, y la escritura. Y la escritura siempre tiene que ser un momento de distanciamiento, que es lo que te permite el análisis, que es lo que te permite la crítica y que es lo que te permite también, digamos, extraer algo de objetividad de la experiencia. Por eso creo yo que la literatura tiene esa gran ventaja. La literatura no son emociones. La literatura es una experiencia que ha sido reflexionada, ¿no? Que ha sido distanciada, a la que le hemos quitado, digamos, la velocidad del momento, ¿no? Y creo que eso es también algo que nos ayuda muchísimo a verla como un momento de reflexión. Ahora, si ya el texto lo es, creo que la lectura, ¿no? El acto de la lectura debería serlo, ¿no? Debería mantener esa idea de ser una reflexión, ¿no? O sea, detenernos en el texto y decir, a ver, esto por qué me lo está diciendo, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver con el momento que estoy viendo, o qué tiene que ver con alguien que conozca, no todo te tiene que pasar a ti. Y entonces creo que es exactamente eso, leer, por eso leer demanda tiempo. Y creo que ahí viene un aprendizaje. No puedes leer como ves la tele, no puedes leer como vas haciendo, ¿no? Como vas checando las cosas que ves en las redes. Creo que leer te exige una atención y esa atención justamente tiene que ver con la cantidad de pensamiento, ¿no? Con el que te estás involucrando en ella, ¿no? O sea, a mí me pasa, seguramente a ti, que cuando leemos una imagen te llegas a una manera, ¿no? A una expresión, dices, bueno, nunca lo había visto, nunca lo había pensado así y me tengo que poner a reflexionar sobre lo que acabo de leer. Y estamos acostumbrados a veces a leer al final. Depende mucho del texto. Una obra literaria no está escrita para reflexionar al final. Está hecha para que reflexiones durante muchos momentos de la escritura. Una película es diferente. Una película, pues no puedes detenerte a la mitad de la película, ¿ya? Tienes que ver el final y ya sales y comentas. Pero el libro es otro, ¿sí? Y entonces es muy diferente la experiencia de esa reflexión, ¿no? Creo que a veces te paras en una palabra, a veces te paras en un párrafo, a veces te tiras el libro porque dijeron algo que no te gusta, ¿no? Y esa reflexión es instantánea, es decir, yo no voy a seguir leyendo esto, ¿no? No me parece correcto, ¿no? Tal, algo, ¿no? Un choque es lo que te demuestra
qué tan reflexiva puede llegar a ser una lectura. Si nada nunca te ha molestado, si nada nunca te ha inquietado, si nada nunca te ha hecho sentirte con poco confort, es que a lo mejor no has logrado ese nivel de reflexión. Sigues leyendo todo como si estuvieras leyendo datos, ¿no? De información que no te va a cambiar, ¿no? Creo que es parte de la estrategia de los textos. Cómo hacer para que en una palabra el personaje te caiga mal, ¿no? Se descubra su vileza, ¿no? Moral, o al contrario, se descubra su grandeza, ¿no? Por algo que dijo o por algo que hizo, ¿no? Y en eso para mí es la reflexión. Es decir, que el texto está preparado para provocar un efecto. No es inocente, no es neutral. Por eso todos lloramos, ¿no? En algún momento, más o menos reconocidos con algunas escenas, ¿no? Dependiendo de qué edad tengas. O a veces ya no tienes que llorar, pero te causa una emoción, ¿no? Que te va a descolocar, ¿no? Y eso a mí me sigue pasando, me acaba de pasar con un par de escritoras, ninguna de las dos mexicanas, dos escritoras rusas, bueno, una rusa y la otra albanesa, que pues, definitivamente no hacía mucho tiempo que no me pasaba eso, decir, a ver, están diciendo algo que me interesa, ¿no? Entonces, esa es la reflexión para mí. Reflexión quiere decir reflejo, ¿no? El texto te está diciendo algo y te toca, ¿no? ¿Cómo le hizo? Ya es el papel de la narratología, ¿no? Pero el de la lectura reflexiva es esa, ¿no? ¿Y recuerdas algún estudiante que haya descubierto algo importante de sí mismo gracias a la lectura? Claro. Sí. Tengo varios y uno que siempre, y lo recuerdo muy a menudo, estaba yo dando una materia que durante mucho tiempo, siempre cambiaba las lecturas, pero la di muchos semestres, que era literatura universal. Y entonces, ¿qué quería decir? Pues literatura no latinoamericana, ¿no? Para no repetir los autores. Entonces leíamos a rusos, franceses, irlandeses, todos traducidos, ¿no? Pero cuando podíamos en inglés, pues en inglés, ¿no? O francés algunos, pero en general todo se lee en español. Entonces estamos leyendo, pues porque yo ruso no hablo, estábamos leyendo Tolstoy. Y habíamos leído un semestre antes Chekhov y el otro semestre habíamos leído a Dostoyevsky, ¿no? Cositas chiquitas. Pero en ese semestre estamos leyendo a Tolstoy y estamos leyendo La muerte de Iván Ilich. Mi alumno, pues pasa el semestre, o sea, pasa el primer parcial, segundo parcial y como para el tercer parcial, hacia el final del tercer parcial se acerca y me dice, ¿sabe qué le voy a decir a lo maestro? Que yo no había entendido qué había pasado con mi padre antes de que muriera. No supe nunca qué le pasó hasta que leí La muerte de Iván Ilich y supe que era lo que a mi papá le había pasado. La muerte de Iván Ilich habla de la agonía, no de Iván mientras está muriendo. Y entonces a mí eso nunca se me va a olvidar porque yo no le dije a nadie, o sea, él nunca me dijo, pasó esto conmigo, yo no expliqué la obra pensando en que a él le acaba de pasar eso, sino expliqué la obra como diciendo, miren lo que está pasando. Iván Ilich ha dedicado toda su vida a ser a tener la casa más bonita, a ser el más guapo, a tener el mejor empleo, a tener la esposa que aunque no lo quiere mucho, pues es la más vistosa. Todo by the book. Le pasa algo y se empieza a morir y en el momento, en ese largo proceso de esa agonía, se da cuenta que nada de lo que ha hecho vale la pena porque se ha dedicado a consumir. ¿Ya? Y hay una reflexión sobre qué pena que no pasé más tiempo con mis hijos, qué pena que no hice tal cosa. Eso a él le permitió, no estoy diciendo que el papá le hubiera pasado lo mismo que a Iván, sino le permitió saber que el padre no estaba nada más enfermo y ya, sino que nunca dejó de pensar, que esa agonía le permitió a lo mejor reflexionar y obviamente pues liberar muchas angustias, ¿no? Entonces eso me parece muy valioso de una obra escrita en otro contexto, en otros años, en otro idioma, logra atravesar todas esas diferencias y llegarle a un estudiante, a una persona y conectar con una experiencia humana. Sí, algo muy profundo, algo que nos acabas de contar. Sí. Pasamos al siguiente tema, ¿no? La literatura como conversación entre discursos. Uy, eso es un... Ajá. Sí. Bueno, para mí ha sido como una guía. Yo siempre he pensado que no se puede leer la literatura desde la literatura, hay que leerla desde todo.
¿no? Hay que combinar geografía, política, ciencias, filosofía, estética, arquitectura, danza, es decir, o psicología y estudios de género y estudios del cerebro, o incluso también, ¿no?, representaciones, ¿no? Porque creo que cuando nosotros leemos una obra, quien la quiera analizar, quien la quiera leer de otras maneras, tiene que echar mano de todos los discursos con los que conversa esa literatura. Es decir, claro, uno se puede concentrar en la historia adentro. Es decir, Romeo y Julieta nada más tiene que ver con el amor. Pues no, fíjate que no. Lo menos importante de Romeo y Julieta es el amor. Es más importante la política, el dinero, el prestigio, la virginidad, el deseo, ¿no? Todos esos discursos, imagínate, hay que leerla políticamente, ¿no? Son dos familias que están peleando por quién domina la ciudad, que quiere decir quién domina el mercado, quién domina las rutas que bajan y suben de esa Italia, ¿no? Tan fantaseada por Shakespeare. Y entonces, pues el amor es el vehículo, ¿no?, para acercarnos a estos dos personajes, pero la lectura siempre tiene que ser interdiscursiva. Y creo que en el texto literario, no quiero decir que en otras artes no, pero es mucho más evidente que hay una convergencia de discursos. Y entonces creo yo que a mí me ha servido mucho recuperar nociones desde Julia Kristeva, que hablaba del intertexto, que no es otra cosa sino que una elaboración de lo que Mikhail Bakhtin había dicho años antes, de que a la literatura se convocan todos los géneros y que de todos los órdenes literarios la novela es la más proclive a conjuntar todos los géneros y todos los discursos y todas las palabras, ¿no? Entonces no hay nada más diverso que en lenguajes y discursos que la novela, porque una novela no puede hablar de una sola cosa. Un cuento sí, un poema de un sentimiento, ¿no? Pero una novela habla de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, creo que para mí ha sido en buena medida, ¿no?, mi manera de leer ha sido tratando de ver de qué me está hablando la obra fuera de las convenciones literarias, ¿no? Y pensar con otros discursos significa que puedas leerlo en diferentes versiones, ¿no? En versión política, en versión sociológica, en versión filosófica, o versión de género. Es decir, bueno, a lo mejor la obra es estupenda, pero desde el punto de vista de género es misógina, ¿sí? ¿Qué hago? ¿A qué le doy más peso? ¿Al discurso misógino o al discurso estético que, no sé, que tiene unas metáforas padrísimas? Y entonces tú como crítico, como lector, tienes que balancearlo, ¿no? Es decir, sí, ok, sí, Vargas Llosa, para cerrar mi ejemplo, ¿no?, Vargas Llosa sigue teniendo cosas, pero no dejo de pensar en lo misógino de muchas de sus situaciones, ¿no?, de las soluciones de las situaciones que plantea, ¿no? Y entonces eso para mí es leer interdiscursivamente. Tú sueles trabajar la relación entre literatura, teoría y cultura. ¿Por qué es importante entender que ningún texto existe aislado? Ya, un poco en relación con lo que te dije anteriormente, porque creo que siempre un texto está en conversación con otros, ¿no? A lo mejor tú no los conoces, a lo mejor no los has leído en secuencia, pero eventualmente ese texto está primero en comunicación con su familia de textos, ¿no? O sea, ningún texto está aislado. No te llega así como te cae un aguacate, ¿no?, así del cielo. Llega y te dice, a ver, esto tiene una familia. No estoy hablando de una genealogía, ¿no? Tiene una familia que puede ser un género literario, una generación, una época, una lengua, una historia, ¿no?, de historia de esa lengua. Entonces, cuando tú lees Los de Abajo de Mariano Azuela, pues viene de una tradición crítica, ¿no?, de un país que está saliendo de las guerras de reforma, que está saliendo de la guerra de la revolución y que viene saliendo de guerras todo el tiempo, y los de abajo están allí, siempre están, ¿no? Entonces los de abajo pueden estar pintados de colores revolucionarios, realistas, carlistas, juaristas, ¿no? Y entonces la literatura se convierte en una manera de entender, ¿no?, que hay constantes humanas, que a pesar del sufrimiento, a pesar de las condiciones desfavorables, pues vas a tener un espíritu humano que sale, ¿no? Los de Abajo es una gran novela porque plantea una lectura muy interesante, ¿no?, de personas que
con otros conocimientos, con otra cultura, con otra educación, son igualmente valiosas que los que se suponen la élite, ¿no? Ujú. Y entonces, esa es la relación que yo encuentro entre la cultura, la historia, la escritura. Porque, y pongo el ejemplo de Azuela porque me parece uno de los lectores, de los autores menos leídos y menos correctamente leídos, ¿no? Correcto en el sentido de, pues tiene muchas más versiones, muchas más posibilidades de lo que le hemos hecho, ¿no? Y entonces, eso es para mí leer un texto emparentado con otros, ¿no? A lo mejor, pues bueno, Luz Aurora Pimentel inventó esta teoría, ¿no? De la literatura comparada, ¿no? Para nosotros en México, y gracias a ella y el comparativismo, ¿no? Que ella trajo, que aplicó, que practicó, nos ha permitido saber que hay una serie de constantes, ¿no? Y la constante no quiere decir repetición, quiere decir un logos, ¿no? Una forma muy especial de entender las relaciones humanas, ¿no? Y creo que por eso siempre que leas un autor, no estás escogiendo una manzana. Es decir, a ver, ya te gustó este autor, pues investígale, ¿no? ¿Quiénes son sus contemporáneos? ¿Por qué sigue escribiendo en este estilo, no? A veces, y hay otra relación. A veces los textos de un mismo autor no parecen ni vecinos, ¿ya? Se parecen más textos de autores diferentes que textos de un mismo autor entre sí, ¿ya? Y creo que al autor a veces cometemos el error de decir, a ver, no, a mí ya me gustó cómo escribiste esta historia, quiero esta historia en 7 colores, pero no me cambia la historia. Pues no, entonces no le estás dando chance al autor de crear algo, ¿no? Otra vez. Y cierro mi comentario diciendo, si tú comparas la obra de Virginia Woolf, ¿no? Por ejemplo, o la de Elena Garro, o la de Rosario Castellanos, o la de Cristina Rivera Garza, o la de Elma Correa, que son muchas épocas diferentes, claro que puedes lanzar y decir, hay una constante, porque están conectados de alguna manera, ¿no? Claro, tienes que haberlos leído todos, ¿no? Y decir, a ver, ¿por dónde los conecto? Pues porque ahí sigue trabajando con el tema del problema de la mujer, el problema de la mujer en relación al dinero, el problema de la mujer en relación a maternar y sostener una casa, en la idea de la violencia que están, ¿no? Entonces acomodas todo eso y eso es una lectura, creo que más cultural, ¿no? Más amplia que decir leer como por separado. Sí. En ese orden de ideas, ¿qué significa pensar la literatura desde la intertextualidad? Ya. Fundamentalmente es eso, pensarla como un texto que te lleva a otro texto que te lleva a otro, ¿sí? Es decir, quien lee nunca termina de leer, ¿no? Entonces eso es lo bonito, porque tú, digamos, estás leyendo y puedes seguir haciéndolo, ¿no? Y te voy a decir de qué se trata. Últimamente, yo leo novelas con la computadora prendida, ¿no? Con el internet listo para decir, a ver, ¿qué quiere decir esto? Y entonces algo que leí, lo voy y lo consulto y eso ya me lleva a otra cosa. Y luego de ahí me lleva a otra cosa. Entonces, no nada más es la intertextualidad de Gerard Genet, de la que hablo, sino de que hay muchas cosas en relación. No todas son literarias, ¿ya? Pero que deben estar en la mesa cuando estás leyendo, ¿sí? O sea, no se trata nada más de decir qué textos escribió el mismo autor, sino con qué otras cosas tiene relación lo que estás leyendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Kafka, pensamos solamente en Gregorio Samsa y en el escarabajo, ¿no? Pero nunca piensas en otra cosa. No. Y Kafka son muchísimos autores, ¿no? O sea, son muchos autores porque hay pensamientos diferentes en El Castillo, en El Proceso, ¿no? En los poquísimos cuentos que tiene, en los poemas de amor, en su desgraciadísima vida amorosa, ¿no? O en sus retratos. Y luego entra el biógrafo y te dice, pues, ¿qué creen? Que no era tan tristón como viene en esa foto, ¿eh? Era más bien lo que diríamos un adolescente muy rebelde, se peleó con todo el mundo. Entonces empiezas a tener otras lecturas que te ayudan a entender cómo está relacionado, ¿no? Lo que se escribe con lo que se vive, con lo que se piensa. También eso es la intertextualidad. ¿Y cómo dialogan entre sí la literatura, la historia, la política y la vida cotidiana? Yo creo que dialogan en ti, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado. La única manera en que dialoguen es que las hagas dialogar. Es decir, que tú digas, chin, esto que estoy leyendo, esto que está pasando en la televisión, es demasiado borgiano, ¿no? Y ahí la hacen relacionar. O decir, a ver, esto es
Kafka total, ¿no? Nadie entiende nada, pero tenemos que seguir, o sea, ya no, no podemos dejar de subirnos al tren para seguir trabajando, ¿no? Algo te cambió, ya no eres la misma persona, pero te tienes que subir al periférico, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? No te puedes quedar paralizado, ¿no? Como el escarabajo de Kafka, ¿no? Tienes que tratar de asumir tu nuevo cuerpo y aventarte, ¿no? Aunque te caigas de la cama. Eso es para mí lo que hace la conjunción. Es decir, no se vale saber algo si no lo vas a echar a andar, ¿no? Porque si no, para mí bueno, sí, te voy a poner un ejemplo. Una ferretería no sirve de nada a menos que alguien se dedique a poner juntas las piezas que ven. Y no necesitas toda la ferretería, ¿no? Y la literatura tiene que ser vista así. Hay alguna pieza precisa para ti, ¿no? Hay alguna cosa que te puede ayudar a resolver un problema que tienes, pero tienes que saber leerla, ¿no? Y eso para mí es eso. O sea, es una relación que converge, ¿no? O sea, nadie te puede hacer eso, nadie puede hacer eso por ti, ¿sí? Lo tienes que hacer tú. Y entonces por eso yo creo que hay lectores que somos más maniáticos de algunos géneros, porque nos sentimos más a gusto ahí. Y esa es mi idea, de decir, ok, ya, ahora tienes que meterte a leer algo que nunca has leído. De lo que nunca has leído. Y dices, no, pues es que no me gusta porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues porque nunca lo he leído y no lo he leído porque no me gusta. Espérate, rompe el círculo. Atrévete a leer, ¿no? Y siéntete a leer historia. Por ejemplo, siéntete a leer historia de las Galias. Atrévete a leer algo que nunca has leído. O sea, la biografía de Manuel Painó, por ejemplo, ¿no? El autor de los bandidos de Río Frío, porque yo siempre que paso por Río Frío digo, chin, debería volver a leer la novela, ¿no? Y dije, no, ahora sí la voy a leer. Y acabo de empezar a leer una biografía de Painó y es buenísimo. No es un tipo súper interesante, no es soldado, comerciante, medio raterón a veces, ¿no? O sea, no es el autor así que escribe con pluma, ¿no? Es un tipo bien interesante, es alguien de su época que escribe lo que le ha pasado a mucha gente que atraviesa, ¿no? Esa en diligencia, ese valle, ¿no? Ya a lo largo. Y yo nunca lo había leído así. Y creo que de eso también se trata, ¿no? O sea, no esperes estar en París para que te pegue querer conocer algo, ¿no? Yo creo que puedes hacerlo desde donde sea, ¿no? Por eso disfruto mucho. Cuando a pesar de todo, el milagro es ver a alguien en el metro que está leyendo a Tolstoy. Y dices tú, wow, así que dices, no, y yo que me hago bolas porque no alcancé a leer y tengo todo. Y no, y este chico va sentado, esta chica van sentadas tranquilamente, aisladas del mundo completo. Y lo veo, no, pues están leyendo, ahora no sé qué escuchen. Pero eso es el milagro de la literatura, ¿no? Que te ofrece una posibilidad de estar conectado de otra manera. Sí, claro, está en tu propio mundo, va aislado de lo demás. Exactamente, ¿no? Viviendo dos veces, ¿no? Afuera y adentro. Sí, claro. Estás en el limbo, tu limbo literario. Exacto. Ajá. ¿Qué autores han influido más en tu formación teórica? Eso me lo tengo más fácil. Yo creo que los que teóricamente me ha influido muchísimo Mikhail Bakhtin, me ha influido muchísimo Paul Ricoeur en toda su teoría del tiempo, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Y después de ellos yo regreso mucho a también algunos teóricos. Por ejemplo, me gusta mucho la manera en cómo Walter Miñolo explica, o Bolívar Echeverría, ¿no? Explican el drama de América Latina, o Aníbal Quijano también con toda la teoría de la decolonialidad, que uso constantemente, ¿no? Ahora, también Mieke Val es una de mis favoritas, por aplicable. Por supuesto que Gloria Anzaldúa, a la que yo digo que conocí muy tarde en mi vida, que conocí justamente y practicamos, ¿no? Desde alguna vez en Regina, ¿no? Cuando tuvimos el privilegio de empezar a trabajar ahí, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un altar para Gloria Anzaldúa en el espacio que nos prestaste abajo. Y me acuerdo de Coco Gutiérrez Magallanes y de Javier Camargo, ¿no? Que me dijeron, a ver, hay que leerla de nuevo. Y yo decía, pues ya la había leído tantito de Gloria Anzaldúa y ahora, la verdad, no pasa mucho sin que vuelva a ella. Anzaldúa también me impresiona mucho. Y últimamente también estoy tratando de hacer como una lectura un poquito más amplia y tratando de leer lo que escriben sobre escritura los autores, ¿no?
Cristina Rivera Galsa o la propia o Luisa Valenzuela como teórica literaria, es decir, como alguien que está dando ya su summa artis, ¿no? en sus novelas, me interesa mucho, ¿no? O sea, eso, y yo creo que también los críticos se tienen que mover contigo, ¿no? No puede ser, perdón, voy a decir esto, hay gente que cree que Pedro Páramo es como el nopal, o sea, todo lo quieren sacar de ahí. Ok, sí, nadie le discute el valor, pero tienes que moverte, ¿no? Tienes que aprender a leer que hay otras personas que tienen otros valores que te van a permitir teorizar de otra manera, ¿eh? Rulfo no escribió teoría, la teoría está integrada a lo que escribió, ¿no? Y hay otros teóricos que no han escrito novela, pero su novela son las escrituras teóricas, ¿no? Y es fascinante, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo explicar a un público no especializado la importancia de la teoría literaria? Mira, yo creo que la importancia, o sea, no especialización quiere decir, a lo mejor no se van a hacer teóricos, no vamos a ser teóricos, pero yo creo que la teoría lo que te permite es no quedarte en la anécdota, no quedarte en la circunstancia. La teoría te permite hacer una abstracción a lo largo del tiempo, porque si no, me sentiría yo muy solo. O sea, sin la teoría yo no tengo manera de relacionarme con Homero, ni con Shakespeare, ni con Cervantes, ni con Sor Juana, ni con Octavio Paz, Dios me libre, pero bueno, vamos a suponer, ¿no? Lo admiro muchísimo como poeta, no como persona, pero la teoría literaria lo que me permite es separar la persona, que es execrable, es un fulano misoginísimo, tremendo, pero pues tiene una gran poesía. Claro, ya éticamente tengo broncas, ¿no? Es decir, a ver, la teoría será suficiente como para separar al fulano de lo que escribió. Ese es el drama de la teoría, ¿ya? Que te permite separar las ideas de los cuerpos. ¿Sí? Y hay otra teoría que te dice, no, hay que juntar el cuerpo con las ideas. ¿Sí? Y entonces la teoría literaria y la teoría en general, ¿no? La teoría del género, la teoría feminista, la teoría del cuerpo-territorio, teorías como la de Silvia Federici, por decirte algo que ahorita está muy de moda, o Judith Butler, o la propia Rivera Garza, o más cercano, ¿no? Creo que sí tenemos, ¿no? mucha teoría que se ha producido, que lo que necesitas es lectores para aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cristina Lagarde, ¿no? Que acaba de recibir un homenaje muy importante, ¿no? Es una gran teórica del feminismo y que debería ser leída más por los hombres, ¿no? De lo que ha sido, ¿sí? Y creo que la teoría te permite eso, cómo entendernos fuera de la circunstancia en la que estamos, es decir, más allá de la cotidianidad hay algo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos trabajando tanto? ¿Por qué estamos invirtiendo tanto tiempo en tanta cosa mínima, ¿no? Como el consumo que tenemos de información en redes? Pues eso se teoriza, ¿no? Y esa teoría te permite saber si está cambiando o no nuestras maneras de percepción, nuestras maneras de entender la vigencia. Y ahora pensamos que como no ha cambiado la teoría, ya llevamos casi un mes con la nueva teoría, pues espérame, no estás hablando, no son redes, ¿no? La teoría puede cambiar, pero más lentamente de lo que cambian los aparatos, ¿no? Entonces creo que es interesante pensarnos desde ideas que nos permitan alguna continuidad, porque no podemos producir una teoría que explique solamente el día de hoy, ¿no? Era demasiada pérdida de tiempo. Sí, claro. Estos alcanzan de ser, digamos, a mucho mayores temporalidades, ¿no? Exacto. Y esto es algo importante de considerar. Pero ¿qué riesgos existen cuando analizamos una obra sin considerar sus contextos y relaciones? Bueno, yo creo que el riesgo es que la vas a leer solamente como objeto, ¿no? O sea, no va a ser una mala lectura, pero la vas a entender solamente como una historia cerrada, ¿sí? Y creo que desde Humberto Eco a la fecha, Kristeva de por medio, Esther Cohen de por medio, la obra tiene que leerse para abrirla, ¿ya? Entonces, leerla como un elemento cerrado, ¿no? Perdón mi metáfora, es como quedarte viendo el huevo, ¿no? Lo tienes que romper, ¿ya? O sea, no puedes verla en su perfección, la tienes que romper.
Y creo que eso implica el meterte a la obra y empezar a cuestionar. ¿No? Es decir, a ver, ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y qué más? La obra está planteada para lanzarte a otros contextos, ¿no? Eso es para mí, ¿no? Para la idea, o sea, yo no leo algo para dejarlo igual. ¿Sí? Yo no lo haría, ¿no? Es decir, ¿para qué vuelves a hacer Frankenstein si vas a repetirla? No, pues podrá no haberte gustado la versión, ¿no? Del Toro, pero pues digo, él hizo su chamba, ¿no? Que es no dejarla igual. Sí, claro. Porque si no, nada más seguimos puliendo el mármol que ya está hecho y dices, no, pues qué flojera. Esa es mi versión. ¿No? Hay otras elaboraciones muy interesantes, ¿no? Pero siempre tiene que ser eso, ¿no? Creo. Sí, yo también comparto eso. Hay que deconstruir la obra, exacto. Para poderla reinterpretar, ¿verdad? Sí. Y esto es clave. Pero ¿puede existir una lectura completamente objetiva? Espero que esa la hagan la gente que analiza mis análisis clínicos, la gente que analiza los reportes de tráfico aéreo en el avión en el que voy, ¿no? Sí, que sea precisa, o sea, que no se equivoque, ¿no? Que sea matemáticamente cierta y confiable, pero no puede serlo en el orden de las humanidades, no puede serlo en el arte. Sí, claro. Tiene que serlo en el análisis estructural, ¿eh? Si eres estructuralista no te va a permitir interpretaciones, ¿no? Es decir, tiene que ser lo que te dijo, ¿no? Pero sí, la objetividad es un contexto y tiene sus límites, ¿no? En el arte, en las humanidades, en el pensamiento, la objetividad se construye de otra manera. La objetividad es la sospecha razonada, ¿no? La sospecha comprobable, la repetición, ¿no? Los patrones que se van dando te dan una cierta idea de que hay algo ahí, ¿no? Que es superior a la cosa, ¿no? A la obra en sí, a la obra concreta, quiero decir. Y entonces sí, objetivamente puedes decir si hay una literatura que está cambiando, que ha cambiado de intención, de público, de deseo, ¿no? Hasta ahí la objetividad, porque el límite de la objetividad es tu imaginación, ¿no? Y la objetividad es una forma muy restringida del análisis. Sí, claro, eso yo lo comparto, ¿no? Sobre todo para las disciplinas humanísticas, ¿verdad? Como la arquitectura también lo es, sí. Al ser un arte. Entonces, eso me cuestiono, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener nada más una interpretación de eso y ya tiene que ser objetiva? Ese es un apoyo, pero puede haber otras interpretaciones y todo enriquece, ¿no? El entendimiento de esa obra.